Ahí está. Y entonces este es el último coloquio, el penúltimo coloquio de humanidades de, del Hospital Padre Hurtado. El último va a ser el próximo mes y va a ser presencial. Dios quiera, que si no sube mucho los casos y no baja tanto el aforo, va a ser presencial y con música, como siempre lo hacemos. Va a ser con Felipe Brown, nuestro pianista, ya aparte de estos coloquios, así que también los invito a prepararse y a estar este otro mes aquí. Pero ahora estamos con Alberto Lecaros. Alberto Lecaros, aparte de ser un muy buen amigo, amigo del Centro de Humanidades Médicas, amigo mío también. Nos hemos conocido durante nuestro trabajo en conjunto aquí en la facultad. Y recién llegado organizamos una actividad que todavía recuerdo muy bien y que me encantaría algún día rearmarla, que es este elogio a la bicicleta. Un fanático de la bicicleta como Alberto y yo también que me gusta mucho la bicicleta, no, pero fue muy bonito. Entonces, les presento a Alberto, él es abogado de la Universidad de Chile, bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, magíster en bioética, Instituto Borja de Bioética, España, doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España, y es director del Observatorio de Bioética y Derecho y docente de bioética de la facultad. Así que tenemos una persona con mucho conocimiento, con un background tremendo, pero también con una sencillez y una simpatía muy grande, y eso es muy valioso. Así que te voy a dejar la palabra, Alberto, y cuéntanos de lo que vas a hablar hoy día. Bueno, muchas gracias, Susana, por esta invitación en este espacio que ustedes tienen de momento de suspensión, diría, de su cotidianidad, de sus relaciones con el mundo habitual de su profesión. Y me alegra mucho que esté este espacio en la actividad profesional de ustedes, un momento en que nuestra vida tan agitada necesita quizás momentos de una instancia más meditativa. Eh, y bueno, Susana, agradecerte también a ti por las palabras de bienvenida. Y yo que quiero hablarles quizá, quisiese que esto fuese como un cierre de estas palabras que han guiado a lo largo de los coloquios la idea del asombro. Y poner el asombro no solo como el origen del pensar, sino el origen de nuestro mundo y nuestra relación con el entorno, ¿no? Aquí hay dos, voy a detenerme quizás en estas tres palabras, ¿no? En el asombro, en la relación y el entorno, ¿no? Al final de cuentas, Susana me entregó un desafío enorme, que es casi hablar de los términos o palabras esenciales de del camino del pensamiento occidental y diría de todo el pensamiento reflexivo de todas las civilizaciones, ¿no? Que es hablar de nuestra relación entre nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y el mundo, entre el pensamiento y lo que se da, ¿no es cierto?, los fenómenos, el mundo, el ser, ¿no? Y en concreto nos habla de tres ideas muy básicas que están en cualquier experiencia humana, ¿no? La relación del humano con el cielo y con nuestra tierra que nos sustenta. Entonces voy a hacer un recorrido por el asombro y la naturaleza. Entonces, primero quisiera partir con ¿de dónde se inserta en nuestra tradición occidental esta idea del asombro y el pensamiento, la actitud meditativa? Viene de una palabra que fue introducida por el pensamiento clásico, por Platón y Aristóteles, que recogen esta idea proveniente, es decir, de la tradición prefilosófica, es decir, de la tradición más mítica, del asombro, el Taumacein. El Taumacein quiere decir aquello que nos asombra, nos maravilla, nos fascina. Y en la tradición mítica griega viene del dios Taumen, que era Taumante, el dios que provenía de Gea, que era la madre tierra, y Ponto, el mar. Es decir, Taumante, aquello que nos maravilla, es la conjunción entre la tierra y el mar, podríamos decir el punto del horizonte. Taumate es aquello que maravilla como el punto del horizonte. Y es
padre de Iris, aquella mensajera, aquella diosa que llevaba los mensajes, los consejos de los dioses a los humanos, ¿no? Y en ese sentido la palabra, el pensamiento, el legein, como le decía, el logos, el legein, la palabra, como le decía a Susana. Entonces, en estas palabras, esta palabra está tremendamente cargada desde la tradición mítica a la tradición filosófica que da origen a nuestro mundo occidental, ¿no? Y fue precisamente Platón y Aristóteles que ustedes ven en esta imagen de las escuelas, ¿no? Donde precisamente Platón está indicando hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia el mundo de la idea, ¿no? Y por otro lado, Aristóteles está indicando hacia la tierra, hacia aquellas formas que siempre están encarnadas, ¿no es cierto?, no solamente son ideas abstractas, sino que son formas que están contenidas en nuestro mundo, ¿no? Eh, y ellos también en este presentar el origen de la filosofía, volvieron a esa idea mítica del Taumacein, ¿no? Y eh, ellos dijeron el Taumacein en un sentido muy, llamémoslo así, cotidiano, en nuestro día a día, significa, como muestra esta imagen, nuestra actitud de asombro, ¿no? Nuestra actitud de aquella suspensión, o más bien aquello que sale de la familiaridad de lo habitual, ¿no? Pero cuando Platón y Aristóteles estaban hablando del asombro, del Taumacein, lo decían en un sentido más allá de la cotidianidad, es el asombro en sentido filosófico. Por eso voy a ahora hablar del sentido del asombro en sentido prefilosófico y entender de dónde vienen estas palabras y el lenguaje en sus vínculos, en sus relaciones, nos pueden permitir acceder a esta idea más profunda, más intensa del asombro filosófico del pensamiento. En un sentido etimológico más, digamos, cotidiano del uso de las palabras, el asombro, ¿no es cierto?, es un verbo que significa un verbo muy tardío, de hecho, en el lenguaje nuestro, en el lenguaje castellano, que significa en un sentido más básico, el salir de la sombra, es decir, el sentido de aquello que nos llama la atención en un minuto y se utiliza precisamente cuando viene una sombra y asusta a los animales, especialmente a los caballos. Y se decía precisamente espantarse por la sombra, ¿no? Y uno quedaba, digamos, el animal quedaba asustado por la sensibilidad que tenía ante una sombra que se le acercaba. Es decir, un, un, una suspensión producto de algo inesperado, ¿no? Pero esta palabra que es tardía, digamos, podría uno traducir este taumacein en el lenguaje contemporáneo nuestro en el maravillarse y en otras palabras, ¿no? ¿Y de dónde vienen? Todas vienen de la idea de percepción, del mirar. Maravillarse precisamente viene de mirar, digamos, mirus, ¿no es cierto? Y mirare, y de mirus, pero en un sentido de aquello que mira y sorprende porque son cosas que salen de lo habitual, son cosas extrañas, ¿no? Es decir, maravillarse viene a esta idea de aquello que sale de nuestra cosa, de nuestro mundo habitual, familiar, usual, y algo distinto, ¿no? Y eso invita, por lo tanto, a esta actitud, llamémoslo así, natural de la curiosidad, ¿no es cierto? Porque de alguna manera nos da o nos entrega una señal de un sentido que todavía no conocemos. Pero también podríamos vincular a la palabra admirar, ¿no? Admirar también viene el sentido del mirar, de mirar, aquello que extraña, sorprende, eh, y tiene el ponerse, ¿no es cierto?, en un lugar, el ad, juntarse a un mirar que sorprende, ¿no? A observar
a percibir aquello que nos puede maravillar o también fascinar. Esta palabra fascinar que uno podría también a acercarle a este sentido originario, digamos, del Taumacein, de aquello que es extraño, ¿no? Que es el encantamiento. De hecho, el dios Taumatén era el dios que hacía hechizos. Y ustedes, de ahí viene, por ejemplo, la palabra taumaturgia, ¿no? El hecho de hacer cosas fascinantes como las hace un mago, ¿no? El taumaturgo, ¿no? De ahí viene esa idea de hacer cosas que te dejan perplejos, ¿no es cierto? Sorprendidos, hechizados, ¿no? Pero este es un sentido, como diríamos, más lo cotidiano, prefilosófico de lo que nosotros queremos ir profundizando y indagando de qué significa el asombrarse en un sentido realmente filosófico, en donde uno podría decir tira la sonda de nuestro eh, pensamiento hacia las cosas más esenciales, ¿no? A la reflexión sobre aquello que está más allá de la cotidianidad y más allá de lo que se da por supuesto en nuestra existencia. A ese asombrarse quiero acercarme, que es un asombrarse en un sentido filosófico y que guarda una relación esencial con lo que se da, con el entorno, con el aparecer de las cosas, que es precisamente la naturaleza, ¿ya? Entonces, este itinerario de alguna manera no va a hablar de algunos saberes, algunas prácticas, sino a esa idea más originaria del asombrarse en un sentido filosófico. ¿Y qué querían decir Platón y Aristóteles cuando hablaban de este asombrarse como origen de la filosofía, como origen del pensamiento, ¿no? Eh, Ellos precisamente lo situaban como eh, el origen de la necesidad de seguir indagando y de búsqueda de conocimiento. Y en un diálogo que se llama el Teeteto, que es precisamente el diálogo sobre la sofía, sobre el conocimiento, qué es conocer, Teeteto, que era un joven discípulo de Teodoro, que era un matemático, Sócrates le dijo, preséntame a tu alumno más joven y aventajado, ¿no? Y Sócrates inicia este diálogo con Teeteto, este joven matemático brillante, ¿no? Para preguntarle, ¿no? Y sacarle de sí cuáles son las ideas del conocer, qué es el conocer. Y en un momento le dice, querido amigo, parece que Teodoro, tu maestro, no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, es decir, su brillantez, ¿no? Pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía. Esta misma idea de situar el origen del pensamiento último de las cosas, que es la filosofía, de las primeras causas, de lo que posteriormente la tradición, ¿no es cierto?, llamó la metafísica o el sentido del ser, ¿no? El sentido último de la existencia y el mundo, vuelve a estar en Aristóteles, cuando en los primeros libros de la metafísica, un nombre que tomó por la tradición posteriormente, porque de alguna manera no lo tituló así Aristóteles, era aquellos tratados que venían después de los tratados que hablaban de la fisis, de la naturaleza, de todo aquello que surge, ¿no? Estos tratados que van más allá de la fisis, de la naturaleza, eran aquello que hablaban del principio, la causa primera o el principio, los fundamentos de la fisis de la naturaleza. Y en este libro, uno de los libros primeros de este tratado, dice Aristóteles que no es una ciencia productiva la filosofía, resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse asombrados ante algo, asombrándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, que sería el sentido habitual prefilosófico, diríamos, y después, al progresar poco a poco,
sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y el sol y los astros, que son los primeros filósofos, llamemos de la naturaleza, presocráticos, que anteceden, digamos, a Aristóteles y Platón, y ante el origen del todo, es decir, cuáles son las causas de la física, el origen de, eh, del todo, diríamos, de lo que podríamos después llamar este entorno que todo lo cubre, la esfera de las esferas. Ahora bien, continúa diciendo Aristóteles, el que se siente perplejo y asombrado reconoce que no sabe. Y ahí me quiero detener, ¿no? De ahí que el amante del mito sea, asumo, amante de la sabiduría, que es el filósofo, ¿no? Y es que el mito se compone de maravillas. Así pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Es decir, no persigue fin alguno, sino que se hace solamente por cumplir aquella máxima capacidad del ser humano, que es la capacidad de la razón, ¿no es cierto? Y por lo tanto la actitud contemplativa o teórica, esa es la mejor vida para la vida más virtuosa para Aristóteles, ¿no? Y esta es la única ciencia libre, dice, ¿no es cierto? Aquel que cultiva este es el verdadero hombre libre. Solamente ella es, en efecto, dice, su propio fin. Es como, es propiamente orgánica, ¿no es cierto? Es medio y fin, ¿no es cierto? Por sí misma, circularmente, ¿no? Aquel que ejerce, ¿no es cierto?, la actividad del conocimiento. Y aquí me quiero detener, cuando dice Aristóteles, el que se siente perplejo y asombrado reconoce que no sabe. Es decir, esta es una ciencia del no saber, que resulta bastante paradójico, porque uno diría es la ciencia del saber, ¿no? Dice, el que se siente perplejo, que es el origen del filosofar, reconoce en su primer lugar, en el primer momento, el momento originario, que no sabe, ¿no? Y eso me parece tremendamente esencial para entender qué es la actitud meditativa. Porque la actitud meditativa, de alguna manera, si uno recorre las distintas escuelas de filosofías en nuestra tradición occidental, pero no solo en nuestra tradición occidental, sino también en las tradiciones meditativas más antiguas, ¿no?, orientales. En el origen del pensar está de alguna manera una suspensión de aquello que es lo más cotidiano, lo más familiar, y aquello que de alguna manera como que es lo que damos por supuesto, que el mundo sigue, de que este presente sigue un futuro, de que eh, nuestro estar de alguna manera no es puesto en duda, ¿no? No se pregunta sobre el origen ni nuestro fin. Ese es el modo habitual en el que vivimos. En nuestro modo, llamémoslo así, no meditativo, es decir, como automático, piloto automático, digamos, ¿no? Es el piloto automático que llevamos en nuestra actitud, llamémoslo así, eh, no conectada con el entorno, no conectada con él, ¿no? Eh, y si uno revisa las distintas filosofías, tanto occidentales como orientales, vuelven a esta idea de que para poder conectar, llamémoslo así, nuestro origen, la tierra y cielo, por decirlo de alguna forma, esta idea de taumante, ¿no? Del maravillarse y del asombrarse, el origen entre el cielo, la tierra y el horizonte, que está en este mito, ¿no es cierto?, del dios que da el nombre al asombrarse, el taumán. Necesitamos suspendernos, como muestra esta imagen. De hecho, en las tradiciones meditativas, al pensamiento que, digamos, que busca abrirse, eh, más allá de lo que uno da por supuesto, necesita hacer una, de alguna manera un entre paréntesis, o más bien un soltar nuestras ideas cotidianas, nuestro flujo de mente y de pensamientos, ideas continua, ¿no? Nuestra cháchara mental continua.
De hecho, las tradiciones meditativas orientales utilizan esta metáfora para la mente abierta, el de las nubes y el cielo. Más arriba de nuestros pensamientos, ideas, emociones, están, digamos, un cielo abierto. Un cielo donde todo puede aparecer sin confusión. Y eso uno lo puede encontrar en la tradición filosófica griega, como también lo pueden encontrar en la tradición, digamos, neoplatónica, posterior, digamos, a la filosofía clásica, que es esa actitud meditativa ante lo primero, ante Dios, o ante la causa primera, o después en la tradición más moderna, diríamos, el reconocer esa apertura en nuestra capacidad de pensar, de razón, ¿no? Y eso uno podría entenderlo, esta idea del asombrarse en sentido filosófico, como un estado de ánimo, ¿no? Como una emoción, me podría decir, una emoción basal que está eh, en una, digamos, aparecer y desaparecer continuo, donde se dan nuestros lenguajes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, estas nubes que van apareciendo en la... Hasta aquí yo quiero un poco dejar en suspenso la idea del asombrarse, para volver a retomarlo al final de la charla, en sentido filosófico, ¿no? El asombrarse en sentido filosófico. ¿Qué significa esta actitud meditativa? Porque la actitud meditativa no se da aislada, no somos dioses, evidentemente, eh, desencarnados, no somos puras ideas eternas, sino como somos seres que vivimos entre la tierra y el cielo, ¿no? Eh, somos los mortales, digamos que nos distinguimos los dioses, y somos, decía Aristóteles, el hombre se distingue de alguna manera precisamente por no ser ni siquiera, vive en comunidad y está en relación porque no es un dios, ni tampoco un animal, ¿no? Una bestia, ¿no? Un animal. Es el ser, digamos, que esencialmente vive en relación a un entorno, unas circunstancias, un modo de darse las cosas, ¿no? Somos esencialmente, diríamos, seres en relación, ¿no? Seres de cooperación. Y eso uno podría encontrar, no sé, muchas ideas desde el punto de vista de la evolución biológica, de que somos el animal más frágil, más dependiente, pero a su vez esa dependencia nos obliga a ser animales tremendamente cooperativos por esa fragilidad, ¿no? El animal vive mucho más seguro en su propia determinación de sus instintos. Y por eso ahí hay una construcción de entorno que va más allá, digamos, ¿no? En esa cooperación hay una construcción, llamemos decir, de mundo, ¿no? Pero ¿qué ha significado esta construcción de mundo en la historia de la filosofía? ¿Cómo se ha entendido, en otras palabras, a aquello que surge, ese manantial de todos los fenómenos que es la física? Bueno, en la tradición griega, en la tradición platónica, aristotélica, se entendía con la imagen de la naturaleza como la imagen de las esferas, ¿no? En esta visión geocéntrica, el mundo estaba construido de estos elementos básicos que uno llamaría no elementos en el sentido físico actual, ¿no? de materia, sino elementos vivos como pequeñas esferas que se van interrelacionando, que son los cuatro elementos, ¿no? Agua, tierra, cielo y aire, ¿no? Tanto en Platón como Aristóteles está esta idea de la cuaternidad de los elementos y el quinto elemento, el éter, ¿no? Que va hasta más allá, ¿no es cierto?, es supralunar, más allá, ¿no es cierto?, del mundo de la Tierra y la Luna, ¿no? Y así se van construyendo esta esfera, la esfera de la Tierra, la esfera de los otros planetas, Luna, Mercurio, Venus, y más allá entonces de todas las estrellas del firmamento, ¿no es cierto?, digamos, el entorno de toda del cielo, digamos, ¿no? La imperia, que llamaban los griegos. Y en la tradición, digamos, aristotélica,
el entorno se puede entender como eso, como la physis, la naturaleza, y en la metafísica lo que hace Aristóteles es buscar esa causa primera, de alguna manera, de esta physis, de la cual nosotros como seres somos parte, ¿no? Eh, pero somos parte comunicados esencialmente con ese todo a través de la razón, a través del logo, aquello que vincula, que es esta palabra que Iris comunicaba, que era la hija de Taumante, ¿no? De este dios del asombro. Iris era la que comunicaba a través de la palabra. Y para Aristóteles, efectivamente, es la palabra, la razón, la que nos comunica con el todo, ¿no? La filosofía, entonces, es esa actitud meditativa que nos permite encontrar, ¿no es cierto?, en el diálogo entre unos y otros, el fundamento y las causas primeras de las cosas, ¿no? Y, y en ese modo de entender, ¿no es cierto?, la naturaleza, como le señalaba, la idea de los cuatro elementos siempre estuvo presente desde la tradición clásica, ¿no es cierto?, griega, hasta la tradición neoplatónica y después la Edad Media, y diríamos que la tradición de los cuatro elementos acompaña, ¿no es cierto?, nuestro pensamiento occidental hasta, diría yo, entrado el siglo XVIII, y uno lo puede ver muy bien, ¿no es cierto?, en la actividad de usted, la profesión médica, la, 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 la tradición médica estaba muy vinculada a este microcosmos, ¿no es cierto?, vinculado a este macrocosmos, que estaba guiado ambos por estos cuatro elementos, ¿no? Eh, pero uno dice, ¿cuándo comienza a perderse esta idea de estas esferas, de los cuatro elementos que van construyendo nuestra esfera terrestre y las esferas supraterrestres o supralunares? Eh, esa pérdida de alguna manera de una naturaleza eh, que es el conjunto de esferas que nos acogen, es cuando la idea de espacio y entorno se amplía por el sentido de la naturaleza como materia. Es decir, cuando pasamos del sentido de naturaleza como elementos vivos, ¿no es cierto?, como elementos que uno percibe desde el punto de vista de nuestra encarnación, a elementos abstractos, geométricos, llamémoslo decir, a las idealizaciones máximas. Si bien la filosofía siempre ha sido un trabajo de idealización, en la filosofía moderna ya comienza ese proceso de idealización del mundo percibido inmediatamente en nuestro interno, con nuestros sentidos, con nuestro, digamos, encarnación, con nuestro cuerpo. Pero sin duda, digamos, del paso de la Edad Media a la modernidad, la presencia de la tradición cristiana es tremendamente fuerte, y uno lo puede ver en la concepción también geocéntrica de el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? En Dante, ahora que celebramos los 700 años de su nacimiento, donde hay esta idea precisamente en un sentido más mítico o alegórico del conjunto de estas esferas, como también parte de nuestro tránsito y itinerario de la vida, ¿no? En medio del camino me encontré con la selva oscura, cuando dice Dante, es decir, el momento de la confusión, su camino de ascensión, por lo tanto, hasta encontrar a el amor, ¿cierto?, reflejado en Beatriz, el amor, y no podría decir el amor pleno, paraíso, divino, está en salir de la confusión, ¿no? Por lo tanto, salir de, de la certeza de la que las cosas son así, de esa confianza que de alguna manera el asombro filosófico nos saca y nos suspende, y hacemos un alto, digamos, a este flujo continuo de pensamiento que no nos permite
tener una actitud meditativa. Como le estaba contando en este viaje, el paso del mundo de lo percibido, de los cuatro elementos, al mundo de la idealización de la naturaleza en términos de relaciones matemáticas y de relaciones de corpúsculos o puntos, digamos, en el espacio, comienza ya cuando hay el giro, ¿no es cierto?, de este mundo visto desde nuestro anclaje en la Tierra hacia el cielo, y esto se ve desde la perspectiva heliocéntrica, y nosotros nos desplazamos. Ese desplazamiento que generó un cambio, evidentemente, muy fuerte en la visión del hombre y en su, se podría decir, antropología, que llevó a ver que todos esos planetas que estaban más allá de la Tierra en la visión geocéntrica son en realidad, si uno pone al Sol, relativos, y por lo tanto los planetas son iguales como son la Tierra. Es decir, la Tierra, nuestro lugar originario, pasa a ser uno más de los planetas que están ahí orbitando el Sol. Y hay por lo tanto un sentido de la naturaleza mucho más homogéneo que uno puede también encontrar en las visiones de Kepler, ¿no? Donde se entiende las relaciones, ¿no es cierto?, de la Tierra, ¿no es cierto?, en sentidos matemáticos respecto de los otros planetas, eh, y que por lo tanto no hay nada especial en la Tierra. La Tierra deja de ser el centro y por lo tanto no tiene algo característico para nuestra existencia, ¿no? Y esa idea de, ¿no es cierto?, de que la Tierra es un planeta más dentro de los planetas, ¿no es cierto?, llevó a ese pensamiento de cierta parálisis, casi como angustiosa, de decir, bueno, ¿qué somos nosotros en estos helados espacios siderales, ¿no es cierto?, como lo formulaba algo así Pascal, ¿no es cierto?, en el siglo XVII. Si todo es un mundo, la naturaleza no es más que un mundo homogéneo, ¿no? Y ese fue el sentido que le dio a la naturaleza Descartes a partir del siglo XVII, cuando entiende, digamos, que la eh, naturaleza, ¿no es cierto?, de las cosas es distinta a la naturaleza de aquello que piensa las cosas. Es decir, la naturaleza de nuestro pensamiento, de nuestra actitud meditativa, llamamos decir, está, digamos, absolutamente disociada, no tiene nada en común con lo que se llama para él res extensa, ¿no? La cosa extensa, que es el espacio infinito, no tiene nada que ver con el espacio interior, llamémoslo así, ¿no? La cosa pensante, la res eh, cogitan, ¿no? El cogito, el yo pienso, ¿no? Y eso es la historia en la modernidad de la separación entre cuerpo cuerpo y razón, digamos, cuerpo y mente, y también la separación entre razón y mundo, ¿no? Esta es la historia de un dualismo que ya viene, ¿no es cierto?, con las tradiciones judeocristianas que se instala en la modernidad, ¿no es cierto? Y probablemente el pensamiento de la modernidad es cómo juntamos pensamiento, razón y naturaleza, mundo. Y yo creo que esa es la deriva que ha tomado la filosofía moderna. Esa disociación nos llevó a entender que en esa disociación nos terminamos por destruir, ¿no es cierto?, por socavar las bases que nos dan la vida, ¿no? Porque es a partir de la filosofía moderna, de la filosofía de la idealización matemática, que surge un maravilloso producto que es la ciencia que permite la técnica. Pero cuando disociamos, ¿no es cierto?, la razón pensante, la razón calculante, diríamos, de esta naturaleza, olvidamos de alguna manera nuestro origen y olvidamos también nuestros límites, ¿no?
Y esa es quizás la crisis que estamos viviendo, la crisis de la modernidad que se viene dando desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero antes de esa crisis de la modernidad que vivimos antes de las primeras guerras mundiales, donde la crisis de la razón, digamos, cuando grandes pensadores como Nietzsche, ¿no es cierto?, Freud y Marx decían, mire, no se tienta tan seguro con esa razón que se satisface a sí misma, que se basta a sí misma y que es el fundamento de toda comprensión, de todo entendimiento del mundo, ¿no? Esos son los pensadores que nos empezaron a mover el piso. Antes de ese momento, ya habían pensadores que buscaban la relación, volver al colegamento, diría en italiano, ¿no? Al cómo buscar la coemergencia entre nuestra existencia y el mundo, ¿no? Y la forma de naturaleza que se dio a partir del siglo XVIII fue una forma antimecanicista, anticartesiana, de alguna manera, entender la naturaleza como un espacio virtual infinito, que no tiene nada que ver, digamos, con nuestra instalación en el mundo, con nuestra existencia, ¿no es cierto? Y nuestra existencia como seres pensantes. Y fue la tradición que viene del romanticismo y que desemboca con el desarrollo de la magistral ciencia de las relaciones que fue Humboldt, ¿no? En ese mapa, digamos, que está en uno de sus libros de geografía de las plantas, él, en la parte, ¿no es cierto?, derecha, construye con palabras las vinculaciones, las relaciones que él observó en ese mundo vivo, como era el Chimborazo que subió, ¿no es cierto?, en el Ecuador, donde veía, según las altitudes, la diferencia de las plantas y las relaciones que mantenían unas con otras, y cómo la naturaleza se entiende como un todo vivo y como una integración en que no puede separar un elemento del otro. A diferencia de la tradición metafísica cartesiana, mecanicista, en que las partes se pueden, es decir, el todo se puede separar en partes y se puede comprender, ¿no? Aquí es lo inverso, ¿no es cierto? El todo es más que la suma de las partes. Por lo tanto, las partes no se pueden entender sin esa relación, esa coemergencia con el todo. Hay una permanente, digamos, diálogo entre los elementos y los seres de la naturaleza que conforman un continuo todo inescindible del cual los seres humanos somos parte. Claramente esa fue una visión de la naturaleza absolutamente distinta, porque es una naturaleza que muestra moderna en hablar sobre el impacto que tiene el ser humano en la naturaleza, la degradación que veía precisamente con las plantaciones en determinadas zonas de lagos donde se perdía, ¿no es cierto?, la vegetación y había mayor erosión. Ahora saltamos de este Humboldt que entendía la naturaleza como un todo al científico que sentó las bases de la idea biológica de lo que se entiende por entorno, mundo-entorno, la palabra Umwelt, es decir, el mundo circundante, el mundo que nos rodea. Esta palabra, digamos del alemán, es la base de la filosofía, llamémoslo así, de la biología o la teoría biológica de un científico de estonio que ustedes ven ahí, que se llama Jacob von Uexküll, que fue un varón, digamos, un varón con mayúsculas, obviamente, que se dedicó a ver la vida animal como un efecto de construcciones de mundo según
la corporalidad de cada animal. Es decir, cada animal tiene un mundo interior que construye ese mundo interior de acuerdo a sus capacidades perceptivas y capacidades de acción. Esta feedback, digamos, continua entre acción y percepción construye un mundo de sentidos, un mundo de significado. Eh, en, en von Uskil está el origen de lo que se llama la biosemiótica, digamos, los significados que dan los animales a su entorno. Y esos son como esferas de mundo que son inconmensurables unas con otras. El mundo del perro no es evidente, el mundo de la garrapata y el mundo son absolutamente inconmensurables, pero están vinculados, ¿no? Están relacionados, se acoplan. Vivimos, por lo tanto, en un conjunto de naturalezas de seres vivos que se van acoplando con sus mundos internos, ¿no? Con sus mundos circundantes. Y eso es lo que él decía, el Innevel, este mundo interno, formado por nuestra capacidad de observar, es decir, el órgano de recibir, ¿no es cierto?, receptor, y el órgano que actúa, en ese circuito cerrado se configura precisamente un significado, un sentido, y desde lo mínimo vivo, ¿no? Y él lo estudió, digamos, y se dedicó a hacer análisis de, por ejemplo, cómo vería el erizo, ¿no es cierto?, su propio mundo, y cómo nosotros vemos precisamente a ese erizo en el mundo. Así la perspectiva interna de la vida y la perspectiva que nosotros damos a la observación del mundo, ¿no? Por eso el cambio tan importante cuando la biología se puso a ver la vida, la vida desde el punto de vista de la vida, ¿no? De cada vida, de cada organismo vivo, ¿no? Eh, él era en ese sentido, un antidarwiniano de entender que solamente los seres vivos evolucionaban en un mundo dado a priori, digamos, y que no se modificaba. Él decía, el mundo en torno es una modificación continua um, con la corporalidad, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no? Es decir, hay una coemergencia continua entre ser vivo y mundo, ser vivo y Umwelt, ¿no? Eh, por lo tanto, hay la epigenética tomaba mucho más relevancia. No hay un determinismo, digamos, que hay una coevolución entre entorno y ser vivo. Por lo tanto, la capacidad, ¿no es cierto?, perceptiva y de acción de un erizo hace ver este mundo evidentemente distinto del que nosotros vemos, ¿no? Y de hecho, esa antropomorfización, digamos, está muy cargada en nuestro modo de entender la vida. Pero esta forma de biología interna, y de biología de la existencia, ha sido sumamente relevante para los estudios, digamos, contemporáneos, ¿no?, de la biología. Y von Uskil tuvo una vida bien, bien interesante, ¿no? Vivió en los últimos años en Capri y murió ahí. Se compró una casa, fue visitado por otros filósofos interesantes que lo conocieron, eh, como eh, ay, se me olvidó, eh, Walter Benjamin, que habló, digamos, de los diálogos que tenía con, con von Uskil. Y este fue lugar cercano donde él residía y que ahora está dedicado a un lugar de conmemoración, ¿no es cierto?, de nuestro poeta Neruda, que famoso, los versos del Capitán y fueron escritos, digamos, en esta isla con su amante. Y esta idea de que el mundo, digamos, es visto por cada ser vivo de acuerdo a sus propios sistemas perceptivo, perceptivo y movimiento, eh, ha estado en la base de la comprensión de la filosofía de la biología, de los maestros de alguna manera yo diría, de una nueva concepción epistemológica, que es la Escuela de Santiago de Maturana y Varela. A la izquierda vemos esta flor como nosotros la percibimos de acuerdo a nuestro propio sistema perceptivo, y aquí como la percibe precisamente una abeja, ¿no? Y como decía precisamente Varela, tomando una frase de Huxley, digamos, la flor evoluciona para ser vista por la abeja. Hay una
coevolución de los organismos vivos, ¿no? Y la vida en ese sentido surge para ser vista, ¿no? Muy bonito ver cómo hay muchos estudios sobre eh, la relación entre el mimetizaje y la forma de apreciar colores y las relaciones de ocultamiento y de depredación en relación con el ser visto, ¿no? O el no ser visto. Es decir, la vida, ¿no es cierto?, está para manifestarse en ese sentido unos a otros en un mundo que se van coemergiendo estos Umwelt, como lo señalaba von Ischl. Y fueron los estudios que hizo en su doctorado Varela sobre la visión de la abeja y cómo él entendió ya con las ideas sembradas por su maestro Maturana, entender la vida en esta lógica autopoyética, en un sistema cerrado que el sentido toma lugar desde esta clausura operacional que es un organismo vivo, ¿ya? En sus distintas complejidades. Evidentemente, en la autopoiesis, entre lo mínimo vivo, esa clausura operacional da un entorno de significados, emerge a través de determinados significados de las, por ejemplo, las señales celulares, ¿no? Pero esas redes autopoyéticas después van aumentando de acuerdo a las capacidades de los organismos vivos, y hablamos de redes sensoromotores neuronales, ¿no es cierto? Y después hablamos de otras esferas que por los sistemas inmunes, o después hablaremos de las redes de lenguaje que nos permiten también construir significados. Es decir, la vida genera significados desde sí misma. El punto de vista, ¿no es cierto?, interno, se generó con lo mínimo vivo. Y nosotros somos constructores de mundo a partir de ese mismo proceso del cual derivamos, ¿no? Y este cuadro, como le gusta mucho a Maturana y a Varela, estos cuadros de, digamos, de relaciones circulares, como la mano que se Escher, dibuja a sí ¿no? misma, Escher, de ¿o Escher, no? sí. Y es cómo surge este paisaje, ¿no es cierto?, de un cuadro, pero que es parte también el paisaje del cuadro del observador, ¿no? Y esa es, ¿no es cierto?, esta relación coimplicada entre vida y mundo, ¿no? Curiosamente, este cuadro nunca terminó, y este es el efecto Droster, que les invito a ver en YouTube cómo unos matemáticos hicieron el trabajo de terminar ese proceso haciéndolo en movimiento. Habría que preguntarse por qué no Escher no quiso terminar este cuadro. Un hombre que se dedicaba también a buscar sus estados meditativos mucho con plantas de marihuana, según relata. Eh, por lo tanto, el mundo, visto de alguna manera en esta coemergencia, nos ha hecho entender de modo distinto nuestro efecto de la técnica y de el impacto que nosotros tenemos con nuestra técnica en el entorno. Y, y esta foto, ¿no es cierto?, es tomada cuando ya se estaba tomando conciencia de la destrucción del medio ambiente, del daño al medio ambiente, la contaminación atmosférica, la contaminación por el DDT, ¿no es cierto?, lo que llamaba la luchadora, ¿no es cierto?, la bióloga Rachel Carson, ¿no es cierto?, la primavera silenciosa, ¿no?, la contaminación por pesticidas, en fin. Empezamos a los años 60 a tomar conciencia de la fragilidad de esta esfera que se suspende. Se suspende, digamos, en, eh, en el cosmos, digamos, ¿no? Eterno, infinito. Y esta fue la primera vez el hombre toma un punto de vista, digamos, externo de donde él surge, ¿no? Y ver cuál es la fragilidad y la limitación que tiene, ¿no?, este espacio donde habita. Y este hoy en día el sentido que está tomando la hipótesis, posteriormente teoría, ¿no es cierto?, de Gaia, de entender, ¿no es cierto?, que nuestro planeta no es un planeta más, como sentían los filósofos modernos, un planeta más dentro de los planetas, y es el planeta que generó la vida, es un planeta vivo, ¿no? Un planeta que establece un sistema autorregulado, ¿no? Analógicamente, dice, en el sentido de que es un sistema como analógicamente autopoyético, podríamos decir, ¿no? Y aquí ya voy terminando, y esto nos lleva, digamos, a entender nuestro entorno y nuestro pensar meditativo en torno a una época que se llama actualmente la del antropoceno, donde la técnica que surge en la filosofía moderna con la filosofía cartesiana, podríamos decir, nos damos cuenta que es hoy en día la época geológica donde
el ser humano está generando un impacto geofísico, químico a nivel planetario. Si por primera vez los rastros de nuestra actuar están en los estratos de la Tierra, ¿no? El químico, eh, la, eh, la radiación, en la era donde de alguna manera nosotros tenemos gran capacidad de impactar, pero poca de poder prevenir y poder reparar, ¿no? Y estamos en esa fragilidad hoy en día. Una fragilidad que por un lado algunos quieren de alguna manera eh, detener, digamos, en las diferencias de clases y diferencias de... Esta es una imagen de Salgado, donde ve la lucha por conseguir oro, como estos seres ambiciosos buscando el oro en el norte del Brasil, y la fragilidad, digamos, de esta misma foto de Salgado, de este hombre de Papúa Nueva Guinea, ¿no es cierto?, agarrándose a este árbol, digamos, ¿no?, como una imagen de la fragilidad. Pero por otro lado tenemos otros seres que quieren viajar a Marte, que buscan, digamos, una vida más allá, ¿no es cierto?, del planeta Tierra, y quieren que su mente pueda vivir eternamente, por ejemplo, a través de un mind uploading, digamos, y vivir eternamente en esta idea de ir más allá de la finitud de nuestra corporalidad, más allá de la finitud de la vida, ¿no? Por lo tanto, estamos hoy en día como seres humanos en una encrucijada de horizonte. Y aquí vuelvo al origen del mito, ¿no? Al mito, ¿no? Al mito de Taumante, que era aquel dios, ¿no es cierto?, que era hijo de la tierra donde se asienta esta imagen, esta estructura, y también el Ponto, el mar, que se juntan en el horizonte. Y esos horizontes de mundo son los que nosotros hoy en día estamos construyendo en un punto de encrucijada, ¿no?, donde lo que tenemos es más bien el vacío que la pura construcción. Y ese vacío, esa nada, de donde surge la vida, esa nada que permite siempre la continuidad de la vida, es la que nosotros quizás deberíamos preservar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Preciosa la presentación en cuanto a imágenes, profunda en cuanto a contenido. Lograste traspasarnos tantos conocimientos en tan poco tiempo. Yo no quiero robarme yo la palabra, pero nos quedan 7 minutos. Quiero invitar a los que te estuvimos escuchando a que puedan comentar, a que puedan preguntarte. Eh, Gracias por el enorme tiempo que te debes haber dedicado a la presentación, porque no es nada fácil entregar tantos conceptos y contenido y seleccionar esas fotos tan bonitas. Así que te agradezco de parte de todo el equipo. Vamos a escuchar y invitar a los que están aquí presentes a opinar. Yo particularmente me emocioné cuando nombraste a Humboldt, porque estoy leyendo ahora La invención de la naturaleza, un libro fascinante que lo aprovecho de recomendar porque me tiene totalmente cautivada. Y esto de comprender esa vida explorador que, como hablábamos en un principio, y la invitación que te hicimos, esa invitación a asombrarnos, ¿no? ¿Quién mejor que él representa el asombrarse de la naturaleza y esa teoría de que está todo relacionado? Mira, y la Susana también lo está mostrando. Un libro fascinante. Susana, no sé si tú quieres preguntar algo o opinar. No, yo te quería agradecer también, Alberto, te quería agradecer muchísimo y creo que plasmaste desde este concepto del Taumacein, del asombro, cómo lo fuiste explicando y cómo va evolucionando y cómo va profundizándose de alguna forma en la historia de la filosofía. Lo pudiste, es que es muy difícil además hacerlo en 45 minutos, pero explicaste lo esencial. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y estamos también en una época, yo creo, una época, como tú decías, de esta antropoceno, donde hay tanta crisis, donde hay tanta incertidumbre, y aquí donde lo curioso es que todos estos saberes se empiezan a juntar, y se empiezan a preguntar, y empiezan a dialogar unos con otros. O sea, ya no está la filosofía que por un lado, la ciencia por otro lado, la biología por otro lado, donde empiezan a converger, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Alberto? Bueno, antes de contestarte y agradecerte las palabras también a ti, Macarena, esa última escultura es de un escultor vasco que se llama Eduardo Chillida. Fue un escultor que asombró mucho a Heidegger.
tuve unos diálogos con él. Y es un escultor que a mí siempre me lo admiro porque él esculpe el vacío. Yo creo que quizás una de las formas que nuestra historia del pensar nos ha llevado a este destino es pensar que no somos capaces de pensar de alguna manera el vacío. De hecho, para Descartes, el mundo no tenía vacío, estaba lleno, digamos, de corpúsculos que se mueven unos con otros. Y si uno piensa en la vida misma es producto de un continuo necesitar, de una falta. Si la vida se completara totalmente, estaría muerta. Si se cerrara completamente, estaría muerta. Por lo tanto, esa ausencia, esa falta, que como seres vivos, también construimos un mundo, y surge la filosofía gracias a ese Umbel nuestro, ese Welt, ese mundo, está llamado a entender ese vacío, el pensamiento del vacío. En cambio, hoy en día el pensamiento hoy en día quiere llenarlo todo, saturarlo todo. Todo está ocupado, todo se resuelve, todo tiene una presencia llena, maciza. El sueño de un poshumanista, de estos millonarios de California, de las tecnologías, trasladarse a un computador es tener, digamos, el sentido de la vida, llamémoslo así, vida entre comillas, digamos, pleno, saturado en la información. Por lo tanto, deja de existir la ausencia, la finitud. El milagro de la vida es la finitud, ¿no? El sentido aparece con la vida. Entonces, yo no puedo pensar sino entender, digamos, nuestra comprensión desde volver hasta nuestro mundo interno, que es la Gaia, Tierra. No querer, digamos, buscar otros planetas, porque esos planetas no son iguales a estos. Podemos construir esferas, sí, podemos construir una Umbel en Marte, pero esa Umbel va a seguir esa misma lógica de saturación, de seres saturados, donde no hay diferencia, donde no hay diversidad, donde no hay significado. El significado solo surge en la ausencia, en la diferencia, donde surge el sentido, donde surge la mística, digamos. La mística solo es posible en esa ausencia, o en la vinculación. Por lo tanto, la ciencia hoy en día está llamada a no saturarse o no cerrarse en sí misma, sino dialogar. Y ahí te doy como respuesta a tu pregunta. Hoy en día vivimos lo de la autopoiesis, ¿no? Ahí el valor de la autopoiesis, que, ¿cierto? Tan importante lo que tú dices, o sea, la estructura nuestra interna depende de muchas cosas de nuestra reacción frente a lo que sucede en el entorno. Fascinante lo que está, da para mucho. Yo creo que te vamos a invitar acá a la caverna a seguir, a despedirnos de partida. Este es un coloquio, de alguna manera, es bien redondo, como hablábamos, con lo que iniciamos los coloquios, porque lo iniciamos con una charla de filosofía. Con Cristóbal Hotzafel, precisamente hablando del asombro. Bueno, cerramos con la vida. Muy redondito. Sí. Con la fragilidad de la vida. Y yo creo que ese es el mensaje que nos está entregando la ciencia contemporánea y el pensamiento, llamáis así como Heidegger lo llamaba, el pensamiento meditativo, ¿no? Él decía, soltemos las cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación contra un mundo saturado? Es la que la hace, ¿no? Hagamos una pausa, ¿no? Tomemos las cosas, vamos abriendo un poco la mente detrás de todas estas nubes y esa cháchara que tenemos y esta información que nos satura. Serenidad ante las cosas y apertura ante el misterio. Así es. Heidegger, no son palabras, o sea, no es palabra. Bueno, Alberto, te despedimos entonces, ¿no? Susana. Bueno, gracias por la invitación. Espero que me hayan acompañado en este viaje. Fascinante, te agradecemos muchísimo y vas a estar acompañándonos con más frecuencia acá en el Centro de Humanidades Médicas. Yo disfruté mucho haciendo esta charla y bueno,
tengo el desafío de ir trabajando esto, esculpiéndolo en palabras, no solo en imagen. Sí. Bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que vinieron. La charla va a quedar grabada. Así que quienes no pudieron o se perdieron la charla pueden visitarla en la página web de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Adiós. Chao, Nos Alberto. vemos Chao, otro mes. chao. chao, chao. Que estén bien. Presencial nos vemos este otro mes.